Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a valorar la patología de muñeca. Principalmente nos vamos a dirigir en la valoración por medio de radiografía en todas las estructuras óseas. ¿Me escucha? Vamos a valorar la patología de muñeca en cuanto a las estructuras óseas y su valoración por medio de radiografía. De lo que vamos a revisar el día de hoy van a ser el repaso de la anatomía de muñeca. Si recuerdan, ya tuvimos una clase en donde el doctor Diego nos explicó todas las estructuras de tejidos blandos de la muñeca, y vamos a dirigirnos hoy específicamente a la valoración por medio de radiografía para poder generar un análisis cuando se presenta algún tipo de patología, principalmente algún tipo de fractura. Y de aquí pues nos vamos a dedicar a las más comunes, que son las fracturas a nivel del radio distal, a nivel de las fracturas de los huesos del carpo, cuando se presenta algún tipo de inestabilidad en el carpo, y también ahí cuando hay algún tipo de inestabilidad del segmento intercalado volar o inestabilidad del segmento intercalado dorsal. Para esto, pues si quieren, igual podemos o pueden escanear ese código QR, ahorita se los vuelvo a pasar, pero lo que más me interesa es que entendamos un poquito más de la anatomía y que recordemos que en muchas ocasiones la gran mayoría de los esquemas que vemos en forma anatómica pues no correlacionan con lo que nosotros evaluamos a nivel radiológico. Y tenemos que recordar que los huesos del carpo se van a encontrar alineados en dos diferentes filas, una que se encuentra a nivel superior y una que se encuentra a nivel inferior. La que se encuentra a nivel inferior pues va a estar en íntima relación y en articulación principalmente con el radio y con la ulna o con el cúbito, y nosotros como lo podemos evaluar principalmente es dependiendo de cómo se encuentran, en cuanto a su cara o en cuanto a su proyección. Tenemos que la fila inferior va a estar conformada por distal y proximal. Distal y proximal. En cuanto a la fila proximal, tenemos que está conformada por el hueso escafoides. El hueso escafoides pues tiene su nombre porque tiene la forma de un barco, en el cual tiene diferentes segmentos. Tiene un segmento distal y una cabeza distal y una cabeza proximal. Tenemos también que tiene un cuello, y pues incluso hay algunos análisis a nivel anatómico en cual lo dividen o lo subdividen en diferentes segmentos aún mayor. Después tenemos el hueso lunar o semilunar, pues no por su forma que alcanzamos a proyectar o a observar en esta imagen, pero simplemente porque presenta a nivel articular una proyección semilunar. Después tenemos el piramidal o triquetum, el cual pues se refiere a que tiene tres diferentes ángulos y es por eso que se le da su nombre. Y superpuesto se encuentra el hueso pisiforme. En el arco distal tenemos ahora sí la valoración de los huesos que lo conforman, el cual va a ser compuesto por el trapecio y el trapezoide. Trapecio por el nombre va a ser porque tiene o resembla una mesa y una semimesa, y posteriormente tenemos el hueso grande y el hueso ganchoso, que si lo valoramos va a tener el gancho del ganchoso, que va a estar en su porción o en su cara cubital. Muy bien. En cuanto a las estructuras anatómicas que vamos a estar valorando por medio de radiografía, tenemos... dame un segundo porque no lo alcanzo a ver aquí en mi presentación. Listo. Tenemos lo mismo, tenemos los arcos que vamos a estar evaluando, el arco proximal y el arco distal, y aquí es como lo vamos a estar viendo en una radiografía de una proyección postero-anterior. Y alcanzamos a evaluar un poco de cómo se encuentran conformados los huesos, principalmente el escafoides, después el semilunar, y después el hueso piramidal, y superpuesto siempre lo vamos a encontrar el hueso pisiforme. Casi no lo vamos a evaluar, a menos que existiera alguna patología, es cuando lo vamos a poder identificar de forma más común. Y para poderlo evaluar en algunas otras ocasiones que sospechemos algún otro tipo de alteración, pues existen otro tipo de proyecciones. Aquí tenemos el trapecio y trapezoide, los cuales también se van a encontrar superpuestos, y el hueso grande junto con el hueso ganchoso
pues también van a conformar ya el arco más distal. De aquí ahorita vamos a evaluar qué es lo que tenemos que revisar en cada una de las proyecciones que vamos a revisar y sobre todo qué es lo que tenemos que indagar de forma específica ante alguna patología que estemos sospechando, principalmente de origen traumático o inclusive reumatológico. No me voy a detener en cuanto a los ligamentos intrínsecos y extrínsecos, fue lo que revisamos en la clase del doctor Diego, y su valoración principalmente por medio de resonancia magnética, ya que en un estudio de radiografía solo podríamos llegar a sospechar cuando se encuentra algún tipo de inestabilidad o algún tipo de disfunción a nivel de los tendones incluso. Existen estos criterios o las reglas de Ámsterdam, inclusive hay una aplicación para determinar qué tipo de proyecciones son las más necesarias en algún tipo de patología sospechada por pacientes que hayan presentado algún tipo de traumatismo, y van a depender, como lo pueden ver, incluso este es un screenshot de su aplicación, en lo cual te van a indicar cuáles son las proyecciones más indicadas para este paciente para tratar de reducir en lo máximo la exposición a la radiación. Si bien sabemos no es mucha la radiación a la que se puedan exponer, muchos de estos pacientes van a requerir, si presentaron algún tipo de patología traumática que deformó o que generó algún tipo de alteración en la muñeca, van a requerir secuencias múltiples durante mucho tiempo hasta que puedan llegar a obtener su recuperación. Entonces, para eso sirven los criterios de Ámsterdam o las reglas de Ámsterdam, para poder determinar qué tipo de proyecciones podemos utilizar. De las convencionales o de las más comunes que nosotros estamos acostumbrados a revisar, pues van a ser la proyección póstero-anterior. En esta lo que vamos a tratar de hacer es demostrar la anatomía normal de cada una de las estructuras óseas. Vamos a evaluar también los tejidos blandos, los cuales nos pueden ayudar a determinar cuando se presenta alguna patología, y también tenemos que evaluar las articulaciones junto con los espacios articulares para cuando se presenta algún tipo de alteración en alguna de ellas, nos hagan sospechar de que se encuentra alguna patología presente. De aquí, lo que vamos a evaluar principalmente pues son los espacios articulares en la proyección póstero anterior, así como los huesos del carpo y del cúbito y radio distal. Eso es muy importante porque en muchas ocasiones no se toma la proyección de forma adecuada, tenemos un campo de visión mucho más reducido y no alcanzamos a ver de forma adecuada el cúbito y el radio a nivel distal. En la proyección lateral, en esta es una proyección con un ángulo de 90 grados de la vista posterior anterior, y aquí lo que se demuestran son los huesos del carpo que se encuentran superimpuestos, pero lo principal que nos va a ayudar a evaluar es la cara volar o palmar de la muñeca, así como la cara dorsal, para poder determinar cuando se encuentra algún tipo de desviación o algún tipo de alteración a estos niveles en los huesos del carpo. Y sobre todo cuando se presenta algún tipo de dislocación. Y de aquí existe pues también la vista oblicua, en la cual pues nos permite una mayor valoración principalmente de los huesos a nivel del carpo y sobre todo del escafoides. Y existen otras proyecciones ancilares que le llaman, o adicionales, en los cuales pues podemos tener algún tipo de desviación radial, algún tipo de desviación lunar. En la desviación lunar es donde más vamos a poder revisar el escafoides en toda su extensión cuando sospechamos algún tipo de patología a ese nivel. Y pues así es como lo veríamos estaríamos valorando en una proyección lateral estricta, en donde pues tenemos superimpuestos el cúbito y el radio, y aquí es donde podemos ver incluso cómo se ve la forma en semiluna del hueso semilunar, o adopta una forma en semiluna. Y aquí lo que estamos viendo es el hueso grande junto con la porción o el extremo distal del escafoides. Justo en medio va a estar superimpuesto el hueso pisiforme. Ahorita lo vamos a ver en un esquema, cómo debemos de evaluar que nuestra proyección en lateral es realmente lateral estricta para poder evitar cualquier tipo de malinterpretación y error diagnóstico. Y por último tenemos el trapecio. En una proyección oblicua, ¿qué es lo que vamos a ver? Principalmente vamos a perder en los espacios articulares y vamos a ver superimpuestos cada uno de los huesos del carpo, y lo que más vamos a poder valorar van a ser las apófisis estiloides del cúbito
así como las porciones articulares del radio, junto con los huesos del carpo, y sobre todo, ¿qué es lo que nos va a ayudar también? A evaluar las articulaciones metacarpianas con el carpo, las articulaciones metacarpianas proximales a nivel del carpo. De aquí, ¿qué tenemos que evaluar una vez que estamos revisando una radiografía? Obviamente tenemos que dirigirnos a los tejidos blandos, y es lo que sugiere el algoritmo de evaluación en el artículo que les compartí, en el cual nos dice, traten de evaluar primero lo que les puede dar alguna guía de que se encuentra una patología, porque muchas veces las fracturas no van a ser visibles a primera vista. Entonces los tejidos blandos y algunas de las bolsas de contenido graso van a poderles ayudar a poder valorar de forma adecuada. De aquí, traten de seguir cada uno de los huesos a nivel de su corteza, para que puedan determinar cuando se encuentra alguna disrupción o algún tipo de fractura, aunque sea la más mínima, la vamos a poder determinar a nivel de su fractura. De aquí lo que nos sugiere es que tengamos principal atención a nivel del radio distal, ya que muchas de las fracturas no las vamos a ubicar a ese nivel, o inclusive vamos a poder incluso omitirlas si no ponemos atención. Y posterior, el escafoides, ya que sabemos que es el hueso que más comúnmente se puede llegar a fracturar. De aquí también tenemos que evaluar, si bien no en una primera instancia sospecharlo, pero en pacientes que tienen artritis reumatoide, pues también tengo que evaluar tanto la alineación ósea como en pacientes que presentan alguna patología traumática, ver su contorno a nivel del radio distal, los arcos del carpo y la alineación del carpo en una vista lateral. Ahorita lo voy a explicar un poquito más adelante cómo debemos estar alineados. Y sobre todo, pues evaluar la articulación de la muñeca, ver o sospechar cuando se encuentra algún tipo de patología a nivel de los tejidos blandos, para si es necesario sugerir algún otro tipo de estudio complementario, pues pedirlo. Y obvio, tratar de investigar, ahora sí, de forma detallada, cuáles son las patologías que están presentando nuestros pacientes. En cuanto a la radiografía, ¿cómo debemos de obtener una radiografía en una proyección póstero-anterior? Si ven, aquí lo que nos sugiere es que el brazo se tiene que encontrar en abducción en 90 grados en un mismo nivel junto con el hombro y con el codo. La mano y la muñeca tienen que estar en una posición neutra, tratando de no generar ningún tipo de angulación para poder obtener una vista lo más adecuada posible. Y cuando hacemos una vista lateral, va a ser en un eje longitudinal, y lo que vemos aquí es que en ese momento está adherido el brazo hacia el tórax para poder superimponer o sobreponer tanto el cúbito como el radio en una misma línea, y que esto no genere ningún tipo de desplazamiento ni volar ni dorsal. Y pues prácticamente es lo que estamos viendo aquí, cómo se deberían de obtener cada una de estas proyecciones, las cuales pues van a ser las que más vamos a utilizar en algún momento que estemos sospechando algún tipo de alteración en la muñeca. De aquí, de las estructuras óseas que vamos a tener que tener en cuenta para determinar si se está tomando o no se está tomando de forma adecuada nuestra radiografía, pues es a nivel de la apófisis estiloides, de la ulna y del radio. Bueno, ahorita les voy a explicar, pero el surco del flexor cubital nos va a ayudar a determinar cuando este se encuentra de forma medial o hacia el radio, que aquí se encuentra este surco. Cuando lo vemos a nivel medial, pues estamos determinando que la radiografía no se encontró con ningún tipo de angulación y se tomó de forma adecuada. A su vez, ¿qué tenemos que valorar? Existen diferentes arcos enumerados del 1 al 3, y ahorita los vamos a revisar, pero prácticamente estos arcos nos dividen y nos determinan los espacios articulares que vamos a estar viendo a nivel de la articulación con los huesos del cúbito y del radio, así como del carpo en su porción o en su borde más distal de la primera línea o de la línea proximal, y del borde posterior de la línea distal. Y una de las recomendaciones también que nos dicen para determinar no solo que está bien tomada nuestra radiografía en postero anterior, no solo es el surco del flexor cubital, sino también que podemos trazar esta línea longitudinal entre el eje mayor del radio
del hueso grande y del tercer metacarpo. Si nosotros podemos ver esta línea como la estamos trazando, estamos asegurando que nuestra radiografía de muñeca fue tomada de forma adecuada en una proyección posterior anterior. Y aquí es simplemente un acercamiento en lo que les estaba diciendo. El surco del extensor cubital del carpo, cuando se encuentra a nivel medial, nos está diciendo o nos da un indicio de que también fue tomada de forma adecuada nuestra muñeca. ¿Cómo debería de ser tomada de forma adecuada una proyección lateral estricta? Que es lo que les había explicado. Vamos a ver el radio en la porción más inferior y vamos a poder observar los extremos distal del hueso escafoides, el hueso semilunar y el hueso grande. Entre el hueso grande y la porción distal del escafoides se tiene que encontrar superpuesto, superimpuesto el pisiforme. Tenemos algún tipo de variabilidad la cual podemos aceptar, pero nunca debe estar ni por delante del tubérculo distal o del extremo distal del escafoides, ni por detrás del hueso grande. En ese momento, cuando vemos así el pisiforme superimpuesto, pues o fue mal tomada o debemos sospechar que se encuentra algún tipo de fragmento óseo a este nivel. Y eso es lo que nos podría condicionar. Cuando no está bien tomada, podemos sospechar de una patología cuando ahí no se encuentra ese nivel. Y prácticamente es lo que acabamos de ver. Aquí tenemos el tubérculo distal o la apófisis distal del escafoides. Aquí tenemos el hueso grande, el semilunar y el radio superimpuesto junto con el cúbito. Y lo que estamos viendo a este nivel, como lo están señalando en estas flechas, es el hueso pisiforme que está superimpuesto. En este momento, entonces, determinamos que fue tomada de forma adecuada nuestra radiografía y a su vez también nos dice que podemos tomar una línea longitudinal o trazar una línea longitudinal y determinar que fue trazada de forma adecuada. Muy bien. Ahora, simplemente como un repaso. En una proyección oblicua, ¿qué es lo que podemos evaluar? Principalmente cuando sospechamos alguna patología del trapecio y del trapezoide. En una proyección lateral es cuando queremos determinar cómo se encuentran los huesos a nivel del carpo y que no se encuentre ninguna alteración del escafoides, principalmente a nivel volar o a nivel dorsal, al igual que del cúbito y radio a nivel distal. Y aquí tenemos en algunas otras proyecciones, como las proyecciones adicionales que podemos agregar. Por ejemplo, aquí tenemos una proyección posterior anterior, en la cual tenemos una proyección con inclinación hacia cubital y, como podemos observar, determinamos de forma casi completa todas las estructuras, toda la superficie del escafoides. Muy bien. Las líneas de Guilula van a determinar que son tres diferentes arcos: el proximal, el medio y el distal. El arco proximal nos va a ser trazado en el extremo proximal del escafoides, del hueso semilunar y también a nivel del piramidal. Esta línea, ¿para qué nos va a servir? Para que en el momento en que veamos algún tipo de disrupción, algún tipo de alguna de las superficies corticales de alguno de estos huesos que sobresalga, nos está hablando que puede existir algún tipo de inestabilidad o algún tipo de fragmento óseo que está sobresaliendo. La línea media va a ser a nivel del extremo o de la superficie distal de estos mismos huesos y va a ser cóncava. Y la que se encuentra a nivel distal, o la línea número 3, es la que se encuentra entre el trapecio, trapezoide, principalmente el hueso grande y el gancho, para poder determinar una línea o una curvatura convexa. Y con ellos, lo mismo, cuando veamos algún tipo de alteración o algún tipo de desalineamiento a este nivel, sospechar que se encuentra algún tipo de patología en estos huesos. ¿Qué otra cosa podemos evaluar? Podemos evaluar los ejes del carpo. Existen diferentes ejes en donde, cuando se encuentra algún tipo de alteración en ellos, pues debemos de sospechar que se encuentra patología a este nivel. Tenemos el eje del escafoides, en el cual todas estas proyecciones las vamos a evaluar en lateral.
vamos a trazar una línea desde el tubérculo distal del escafoides longitudinal hacia el tubérculo distal del escafoides. Aquí, pues lo que estamos determinando es que no vaya a existir algún tipo de patología que sobresalga este nivel. De aquí podemos evaluar también la línea o el eje semilunar. En este nivel vamos a trazar una línea perpendicular a una línea que pase por sus bordes a nivel distal del semilunar. Este sería a nivel distal del semilunar y trazamos la línea. Este sería el eje semilunar. También existe un ángulo del escafo semilunar, en el cual, pues como vemos, vamos a trazar la misma línea que habíamos observado del escafoides junto con la del semilunar y vamos a determinar este ángulo, el cual es normal entre 30 y 60 grados. Y cuando ya lo encontramos a más de 80 grados, aquí ya estamos casi seguros de que hay una inestabilidad a nivel de esta articulación. También podemos trazar el eje del hueso grande, el cual pues es prácticamente una línea longitudinal en la cual va alineada junto con el tercer metacarpiano, y aquí va a ser hacia la superficie proximal del hueso grande. Y posterior podemos determinar también entonces el ángulo del hueso grande junto con el semilunar, en donde cualquier ángulo mayor a 30 grados también nos va a hablar de inestabilidad. ¿Qué otra cosa podemos valorar? La varianza ulnar. De aquí no me voy a detener mucho, pero simplemente nosotros sabemos que las superficies articulares distales, tanto del cúbito como del radio, deben de estar perfectamente alineadas. Cuando el cúbito presenta sobresale más que el radio a nivel distal, estamos hablando de una varianza positiva. Y cuando presenta una superficie con una proximidad o se está alejando del radio, aquí vamos a hablar de una varianza negativa. Y aquí lo que principalmente deberíamos de sospechar, tanto en la varianza positiva, pues se asocia principalmente a un origen traumático, mientras que una varianza negativa se puede ver asociada a múltiples enfermedades como osteonecrosis, principalmente a nivel del hueso semilunar, o enfermedad de Kiebrock. ¿Qué otras cosas podemos valorar? También la inclinación radial del hueso radial, en las cuales pues podemos trazar una línea desde las apófisis estiloides del radial hacia su porción articular con el cubital. De aquí podemos trazar una línea longitudinal del radio y junto con ella pues medir su angulación, medir su distancia y pues también tratar de determinar incluso en una vista lateral cómo se encuentra esta angulación. Cualquier alteración que mida más de 10, bueno, hay diferente literatura. Lo último que revisé y lo que decían es que ya es de 10 milímetros, pero en el último artículo que les pasé, decía que hasta 12 milímetros podíamos tener esta distancia. El ángulo no debe de ser mayor a 28 grados y cualquiera de estas patologías nos habla en un origen traumático que se encuentra alguna alteración también a ese nivel. Muy bien. En cuanto a las fracturas del radio distal, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Les llaman fracturas de Foch porque principalmente se presentan en un paciente que presentó una flexión dorsal y que cayó sobre sus manos. Esos son el tipo de mecanismo que vamos a observar o que van a llegar con nosotros los pacientes o van a consultarnos. Y principalmente se va a presentar en pacientes de edad avanzada, evidentemente por el grado de osteoporosis que puedan llegar a presentar. Las manos van a ser en extensión y la articulación radiocubital y radiocarpal va a ser la que principalmente se puede llegar a ver alterada. Son los dos tipos de proyecciones que más se piden, pero como sabemos podemos pedir algún otro tipo de proyección para poder determinar, si no tenemos inclusive alguna tomografía, poder determinar cómo se encuentra esta alteración, y también debemos de sospechar que pueden presentarse algún tipo de alteración a nivel de los tejidos blandos. Para las fracturas de la articulación radiocubital existen múltiples clasificaciones. No es objetivo de esta clase que nos detengamos para revisarlas cada una de ellas. Cada una tiene diferentes características. Pueden utilizarla, incluso existe la Sociedad Internacional Americana de Traumatología y Ortopedia que utiliza algún tipo de guía. Existen otros tipos de guías que se utilizan por medio del Departamento de Urgencias,
pero pues no vamos a detenernos en ellas, simplemente para que las conozcan que existen. Una de las más utilizadas es la de Friedman y también la clasificación de Fernández. Muy bien, de aquí en cuanto a las fracturas del radio distal, ¿qué es lo que tenemos que ver? ¿Cómo se encuentra su configuración? En esta, si se encuentra oblicua y hacia dónde se está proyectando, hacia la porción volar o hacia la porción dorsal. Si se encuentra en espiral o si incluso fue con minuta, dependiendo del mecanismo del trauma. De aquí también podemos valorar, como lo pudimos ver hace un momento, el grado de angulación que está presentando, si está presentando algún tipo de involucro a nivel de la fosa escafo-semilunar o algún tipo de muesca que le llaman muesca sigmoidea, o si se encuentra incluso alterado o afectado la apófisis estiloides del cubital o del radial. Y pues aquí, obvio, cuando tenemos algún tipo de fractura similar en un paciente joven que no sospechábamos de osteoporosis, el mecanismo de trauma nos hace sospechar que tuvo un impacto mayor y que por lo tanto pudieran presentarse algún otro tipo de fracturas o alteración en tejidos blandos asociadas. Cuando tengamos algún tipo de fractura a nivel del radio distal, ¿qué es lo que tenemos que reportar o qué es lo que tenemos que generar en cuanto a nuestro reporte? La localización, la configuración, el desplazamiento y cómo se encontraba la articulación a nivel del radio y del cúbito distal. De aquí, de las fracturas del radio y del cúbito distal, tenemos que indicar si hay o no hay algún grado de inestabilidad basado en los ángulos o en las medidas que estábamos determinando. También cómo lo podemos sospechar cuando hay un ángulo o una pérdida del ángulo o un ángulo, perdón, mayor a 10 grados, o cuando hay espacios articulares mayores a 5 milímetros. Y pues también podemos ver el ángulo de inclinación o podemos ver inclusive qué tanto se separa algún tipo de fragmento del hueso principal, y también pues cuando hay algún tipo de acortamiento a nivel del radio o de más de 5 milímetros o una inclinación del radio menor a 15 grados. Entonces, cuando vemos una fractura a nivel de radio distal, tenemos que pensar qué tipo de fractura es, hacia dónde están desplazando los fragmentos que fueron o que están desprendidos del hueso a nivel distal, y de aquí si existe algún involucro articular a nivel del carpo también, y si existe o no algún tipo de fractura a nivel de la apófisis estiloides, ya que todo esto va a determinar el tratamiento que se le va a dar al paciente y también inclusive el pronóstico del mismo. De aquí también tenemos que pensar incluso que muchos de nuestros pacientes van a llegar con fracturas de seguimiento, y pues también es lo que tenemos que evaluar, tanto la superficie articular, la altura e inclinación a nivel radial, la inclinación o las superficies volar y dorsal, así como la congruencia articular, los espacios articulares y cada una de las articulaciones que presentan. Tenemos este primer caso, no sé si alguno de mis compañeros R2 me puede ayudar, por favor. Igual, pues es el mismo mecanismo, Moni, es una paciente que cayó con sus manos extendidas y pues esta es la radiografía que presentamos, presenta dolor y deformidad. Muy bien. Me llama la atención que, como estaba mencionando Eduardo en su presentación anteriormente, se ve que tiene disminución de la densidad de ósea, además de calcificación de los de las arterias, y bueno, ya en cuanto a la fractura, en la región distal del radio vemos este trazo lineal transverso en la parte distal del radio, y además me llama la atención también un trazo en la apófisis estiloides del cúbito. Eso es la proyección PA. En la proyección lateral vemos que el trazo del radio tiene un desplazamiento dorsal, que es el mecanismo que nos estaba explicando. La paciente puso sus manos para detener la caída, y entonces así fue como se dio la fractura, y por eso tiene un desplazamiento dorsal. A esta fractura se le conoce con el epónimo de Coles,
y pues es una fractura del, como ya vimos, del radio en su región distal con un desplazamiento dorsal. Lo describen como una deformidad en tenedor, que cuando el paciente tiene la mano así hace el desplazamiento dorsal y hace como la formita del tenedor. Muy bien, muchas gracias, Mónica. En cuanto a la fractura que acabamos de ver, pues sí, como lo describió Mónica, de forma correcta, es la fractura llamada también de Coles, en la cual es una fractura transversal del radio a nivel distal, en la cual atraviesa la metáfisis con una angulación y desplazamiento hacia el dorso de la mano del fragmento distal. Y esta es la fractura más común del radio distal, y esta se presenta cuando hay una caída en extensión y la mano se encuentra en extensión. Y de aquí, pues de forma anecdótica, una vez que se hizo la primera radiografía, pues si recuerdan fue de mano, y al año siguiente fue cuando se describió la fractura de Coles, por lo mismo, una vez que la habían identificado. De aquí, una pregunta, Eduardo, no sé si dígame. me escuchan. Sí, sí lo escuchamos. Sí, mira, aquí lo importante de, regrésate la radiografía, por favor. Digo, es muy evidente la fractura. Aquí lo que le importa o le interesa al traumatólogo es, uno, ¿es intraarticular o es extraarticular? O sea, el trazo de fractura ahí no se ve que sea intraarticular, es únicamente extraarticular en la metáfisis. Está impactada. Y para que funcionalmente esa fractura quede lo más óptimo, tiene que recobrar lo que habías dicho de la valoración de la muñeca, tiene que recobrar la altura radial. Entonces nosotros tenemos que poner que la altura radial está perdida y que la inclinación volar del radio también está perdido, inclusive invertida. ¿Sí? La inclinación volar está invertida, porque pues el trazo de fractura pues lo ve cualquier persona. Aquí lo importante es decirle al traumatólogo que es lo que él va a ir a buscar, es la altura radial y la inclinación volar. En este caso está perdida la altura radial y está invertida la inclinación volar del radio. La idea de la reducción de estos trazos de fractura es volver a poner la altura radial en su sitio y la inclinación volar, porque si no, pierde totalmente la función de la articulación radiocarpiana, si no se mantiene esa altura y esa inclinación. ¿Ok? Entonces aquí lo importante no es decir el epónimo, ni nada de eso. Y la fractura pues es muy obvia. Aquí lo importante es decir, si condiciona pérdida en la altura, en AP, y pérdida en la inclinación volar. En este caso está invertido. Y en las radiografías de seguimiento es lo que debemos de mencionar. Si con la reducción que se hizo de la fractura se logró restablecer la altura radial y la inclinación volar. ¿Ok? Y además ver otras lesiones asociadas. Si existen algunas otras lesiones asociadas, o en este caso, pues que es muy frecuente la apófisis tiroides del radio, que no le hace nada, pero principalmente a nivel del carpo. Hay que ver si no se asocia a una fractura de escafoides, que por lo general nos llama mucho la atención la fractura del radio y dejamos de ver algunas otras lesiones. Bien dicen que la fractura que más se nos pasa por alto es la segunda, ¿verdad? Vemos la primera y ya nos sentimos satisfechos con el diagnóstico porque encontramos algo. Entonces hay que buscar lesiones asociadas. Una de las frecuentes es fractura del escafoides y otra de las frecuentes es la luxación escafosemilunar, ¿sí? Entonces, es lo importante que hay que decirle al traumatólogo. Si es intraarticular, cómo está la altura radial y la inclinación volar, y si existen algunas otras lesiones asociadas del carpo. Muy bien, nada más no quería dejar pasar la oportunidad de decirles esto, que es importante ponerlo en el reporte. Gracias, Lalo. Si quieres, continúa. Muchas gracias, doctor.
Entonces tenemos también el otro tipo de fractura que ya también lo hemos visto en muchas ocasiones, o hemos hablado también de su epónimo, que es la fractura de Smith, en la cual pues en comparación con la de Coles, aquí el fragmento distal también es una fractura a nivel transversal, a nivel de la metáfisis del radio, y aquí la angulación del fragmento distal es hacia la porción volar. Y aquí también es un trauma, pero en este se considera que es de mayor impacto, y lo que vamos a valorar es igual que lo que nos acaba de decir el doctor, tanto en sus proyecciones posterior anterior y lateral, pues cómo se encuentra tanto la altura del radio, cómo se encuentra también desplazado el fragmento, y si hay algún otro tipo de alteración a este nivel de los huesos del carpo. Y vamos a ver también cómo se encuentra la extensión del trazo, la angulación, y si se encuentra o no alteración también en los tejidos blandos, porque también como fue una fractura de alto impacto, también nos podría hacer sospechar que se encuentran alterados los tejidos blandos. Y pues aquí simplemente lo que estamos observando son algunas de las reconstrucciones que podemos obtener en 3 dimensiones para determinar que en muchas ocasiones no vamos a alcanzar a generar un diagnóstico acertado de una fractura o del tipo de fractura que es con una sola proyección, y por lo tanto aquí nos está demostrando que en esta reconstrucción, porque es necesario inclusive para una radiografía como lo acabamos de ver hace un momento, poder ver y valorar en una proyección lateral. Y aquí lo que estamos viendo simplemente es la fractura a nivel oblicua, a nivel interarticular, la cual pues generó múltiples fragmentos, es comminuta a nivel del radio distal y presenta un desplazamiento hacia la superficie volar. Aquí existe pues también otro epónimo que también hemos escuchado, que es la fractura del radio también distal y que es llamada de Barton. En esta fractura, esta va a ser también a nivel de la superficie articular distal del radio, y aquí aparte presenta una luxación o subluxación de la articulación radiocarpal. Y también es una fractura que le llaman que es por cizallamiento, y lo que vemos es que puede ser a nivel volar o dorsal, y esta tiene una tendencia a reincidir o a que se vuelva a presentar, o que no podamos presentar algún tipo de unión o de que solden los huesos de forma adecuada. Y aquí es de forma esquemática, simplemente cuando se presenta en una proyección lateral un desplazamiento a nivel dorsal o un desplazamiento a nivel volar. De lo que nos recomiendan para poderlas entender es prácticamente, bueno, ahorita se los muestro, esa no es la fractura, de lo que, creo que tengo una radiografía más adelante, de lo que nos dicen para poder determinar y no confundirlas con algún otro tipo de fractura, ya sea la de Coles o la de Smith, es que va a haber una reducción del espacio articular, que es lo que principalmente nos está hablando de una luxación, y que esto va a presentar una disminución tanto del espacio articular junto con la fractura, y es lo que nos haría sospechar de este tipo de fractura de Barton. Aquí lo que estamos observando pues es también otro tipo de fractura. Esta es una paciente de 30 años, la cual sufrió una caída, pues le podemos llamar también que fue de alto impacto de una altura considerable, pues se cayó de un caballo, y lo que estamos viendo es las diferentes proyecciones. Aquí, si recuerdan, como lo habíamos visto, va a ser una proyección AP, una proyección oblicua, una proyección lateral, y aquí una oblicua no tan estricta, pero con algún grado de angulación. Y lo que estamos observando es esta fractura intraarticular, la cual se extiende pues prácticamente hasta hacia la superficie articular del radio a nivel del escafoides y del semilunar. Y lo que estamos viendo pues que esta fractura está condicionando este desprendimiento de un fragmento óseo. También tal vez no lo alcancen a ver muy bien ahí, pero también hay alteración a nivel de los tejidos blandos, y pues este tipo de fractura que ya está involucrando a nivel interarticular le llamamos fractura de Hutchinson. Y aquí pues lo que estamos viendo es que prácticamente en forma esquemática lo que acabamos de observar, que es una fractura oblicua que involucra la porción intraarticular y también que involucra el proceso estiloides a nivel del radio. Y el fragmento pues puede ser de un tamaño variable,
Y aquí lo que tenemos que sospechar también es que en la gran mayoría de las ocasiones va a haber una lesión del ligamento escáfosemilunal. En esta fractura, como en la de Barton también, debemos sospechar que se encuentra alteración de los tejidos blandos y por lo tanto también deberíamos de sugerir que se haga algún otro tipo de valoración por otro tipo de estudio, ya sea principalmente por resonancia magnética, pero si es necesario también por tomografía para poder valorar el tejido en ventana ósea. De aquí, pues, ¿qué tenemos que describir? La dirección, el intervalo escáfosemilunar, si se encuentra alterado, que nos lo había explicado también en Diego en su clase, pero pues prácticamente que el intervalo escáfosemilunar es el espacio que tenemos que tener entre el escafoides y el hueso semilunar, y el cual no debería de ser a mayor a 2 milímetros. Si lo recuerdan, en alguna literatura se permiten hasta 5 milímetros, pero mayor a esto ya no está hablando de que se encuentra algún tipo de alteración a este nivel. De aquí, de las fracturas del radio distal, también la que le llaman die punch, en la cual es una fractura intraarticular también, la cual está generada por una depresión o una impactación directa a nivel de la fosa semilunar del radio, y aquí pues es por impacto directo en la cual se genera un trazo longitudinal y que compromete a nivel intraarticular, y es a nivel de la superficie del semilunar. De aquí, pues, que también tenemos que evaluar cuando se presenta un tipo de mal unión a nivel del radio distal. Y aquí lo que tenemos que ver es que cuando esta se presenta, la incidencia de mal unión a nivel del radio distal, la consolidación de una fractura puede llegar a presentar una mal posición anatómica hasta en un 23%. Aquí la inclinación dorsal, pues por lo general va a ser mayor a 5 grados y la inclinación radial menor a 10 grados. Y pues también podemos valorar la inclinación volar, que es una de las que les había mostrado en un inicio, y aquí puede haber una pérdida de más de 5 milímetros, como lo había explicado hace un momento el doctor, de la altura radial. Y lo que podemos observar también, como lo vimos, puede haber una incongruencia de la superficie articular mayor a 2 milímetros. Y pues aquí de lo que podemos tener como complicaciones son osteoartritis prematura por el desgaste a nivel articular, y obviamente porque no va a tener una articulación ya que presente movimientos de forma adecuada y va a generar desgaste a estos niveles. Y pues aquí son simplemente ejemplos de cómo se presentó esta fractura de un paciente que tuvo una fractura con una inclinación a nivel dorsal. Tenemos el desplazamiento del fragmento óseo a nivel distal hacia el dorso de la mano, de la muñeca, perdón, y lo que estamos viendo que posterior hasta las 6 semanas, lo que estamos viendo es que generaron residuos o fragmentos óseos o callos óseos en los cuales pues no vemos una franca articulación a nivel con el semilunar, y esto lo que va a condicionar a este paciente es que pues vaya a presentar o continúe con dolor de forma crónica. Tenemos este otro caso, son 2 proyecciones, no sé si algún otro compañero de R2 me puede ayudar, por favor. Bueno, estamos ante la radiografía posterior anterior. Bueno, son 2 posterior anterior con acercamiento. Y pues a nivel de tejidos blandos no le veo que tenga ninguna alteración. En cuanto a la densidad ósea, pues la veo normal. No me parece ver algún trazo de fractura. Recuerda que lo que tenemos que hacer es desde cúbito y radio a nivel distal, ver las corticales y posteriormente cuál sería, como nos dijo el doctor, la primera o el primer lugar donde deberíamos de sospechar algún tipo de fractura, porque es la más común. Como es, por ejemplo, los huesos de la... O sea, en esta proyección, a nivel del escafoides, aparte de que está como disminuido el espacio, me llama la atención en esta parte de aquí, pero no sé si tienes alguna proyección lateral.
Lo que tenemos que hacer, Sofía, por ejemplo, es seguir cada una de las corticales y aquí podemos, obviamente nos va a hacer sospecha de que aquí se encuentra algún tipo de patología a este nivel. Yo sé que no tienen una buena vista ustedes, ahí es por parte del proyector, pero aquí se alcanza a ver una disrupción de la cortical y cómo se encuentra esta línea que es menos densa y pues lo que nos hace sospechar una fractura a nivel del escafoides. Y aquí lo podemos corroborar. ¿Qué tipo de proyección sería la que más te ayudaría, recuerdas, para poderla valorar? Una lateral. Una lateral nos puede ayudar, pero acuérdate también que podemos tener una posterior anterior con una inclinación hacia cubital. Y aquí, por ejemplo, tenemos esta otra paciente que también fue una mujer de 40 años, la cual presentó dolor en la muñeca, posterior a presentar una caída con un brazo en extensión. Vemos como a nivel radio y cúbito distal no se encuentra ningún tipo de alteración, igual como lo valoró Mónica muy acertadamente, pues también tenemos que ver la densidad ósea, pero lo que estamos viendo es a nivel del escafoides, como si lo observamos y lo seguimos a nivel de sus corticales, podemos llegar a observar que presenta algún tipo de disminución en su densidad, lo cual nos haría sospechar que se encuentra una fractura a nivel del escafoides. ¿Por qué es importante una fractura de los huesos del carpo a nivel del escafoides? Uno es Lalo, antes de que continuar, lo que habías dicho al inicio de la plática, los tejidos blandos, el cojinete graso del escafoides, que es el que está a un ladito, en la primera se veía mejor, que estaba abombado. Ahí está, esa imagen radiolúcida, que es el cojinete graso del escafoides, a un lado, debe verse cóncavo y ahí se ve casi recto o un poquito convexo. Entonces también es otro dato indirecto que nos ayuda a decir que ahí está algo mal. El signo de cojinete graso del escafoides no siempre es positivo con la fractura del escafoides, pero cuando lo vemos, como en ese caso, que debe ser cóncavo y que lo vemos casi recto o convexo, pues es otro dato que nos apoya a decir que es real esa imagen radiolúcida. Y lo menos que podemos hacer es pues, pedir unas proyecciones adicionales como la que bien decías tú, PA con desviación cubital de la muñeca o la oblicua, ¿verdad? Pero es nada más para poner énfasis otra vez en los tejidos blandos. Gracias, maestro. Y pues aquí este sería el cojinete graso del escafoides, que como lo vemos, pues no siempre se ve de forma franca alterado, pero pues también cuando lo perdemos nos haría sospechar de que se encuentra una fractura a nivel del escafoides. Y de aquí, pues el escafoides es más comúnmente fracturado que el piramidal, es la segunda fractura más común o lesiones de la muñeca. Y aquí, ¿por qué es importante? Por su aporte sanguíneo, ya que es a nivel de la cintura donde presentamos una pues, división para su tubérculo distal y su tubérculo proximal, y por lo tanto a nivel de la cintura del escafoides es donde podemos llegar a presentar algún tipo de necrosis avascular, la cual nos condicionaría que una fractura a este nivel no llegara a soldar de forma adecuada y condicionar un tipo de fractura de forma crónica. Y aquí pues el mecanismo es el mismo que ya habíamos platicado, y como lo vemos, el 65% de los pacientes que presentan una fractura del escafoides va a ser a nivel de su cintura. De aquí, de aquí, ¿qué es lo que tenemos que determinar? Pues, como les expliqué al inicio, existen inclusive quienes pueden dividir el escafoides hasta en 10 diferentes subsegmentos. No los tenemos que aprender para fines de esta clase, pero lo que tenemos que ver es que cuando se presenta algún tipo de fractura, podemos utilizar diferentes tipos de clasificaciones, como la de Rousset, la de Cooney o la de Herbert. Aquí lo que más nos debe de interesar es, 1, identificarla; 2, cómo se encuentra a nivel de tejidos blandos; y 3, que no se vaya a encontrar algún otro tipo de patología asociada, para que cuando la encontremos, pues determinar que se pueda dar el seguimiento y el tratamiento de forma adecuada. Y de aquí, lo más importante que se presenta de forma
continua es el desplazamiento, si es que está presente, la angulación y la orientación de la fractura, que es lo que tenemos nosotros que reportar una vez que estamos haciendo nuestra valoración. Y aquí pues podemos ver cómo se encuentran este tipo de fracturas, cómo incluso algunas pueden llegar a presentar separación de los fragmentos fracturados y cómo a lo largo del tiempo pues pueden llegar a generar este tipo de unión o de soldadura a nivel del hueso y de callo óseo, el cual es lo que vamos a estar valorando y vamos a ver en proyecciones posteriores. Y aquí lo que estamos viendo es una deformidad, la cual se presentó a nivel del escafoides posterior a una fractura a nivel de su cintura, en la cual le llaman cintura de humpback o con una joroba a nivel del escafoides, la cual es en la unión o una mal unión, y lo que aquí vamos a observar es que estos pacientes pueden llegar a presentar en las radiografías este tipo de aumento de aumento del escafoides en las proyecciones de radiografía, e inclusive en algunas ocasiones podemos llegar a ver fragmentos óseos de forma crónica separados de la articulación. De aquí vámonos a ir ya más rápido porque si no vamos a terminar. Vamos a ver las fracturas del hueso piramidal. La piramidal es la segunda más común. De aquí tenemos que tomar en cuenta que cuando se presenta una fractura a nivel del hueso piramidal, tenemos que tener en consideración que podemos afectar los tejidos blandos, principalmente la porción de ligamento intercarpal a nivel dorsal y del radiocarpal también a este nivel, porque aquí es su sitio de inserción. Aquí, ¿cómo se presenta este tipo o cómo es el mecanismo de trauma? Aquí la mano va a estar en extensión y con una desviación cubital. Y aquí la superficie dorsal es la que se encuentra principalmente alterada a nivel del hueso piramidal, y aquí puede haber un pinzamiento a nivel entre el estiloides y el cubital, e inclusive por estos mismos ligamentos puede haber una avulsión de un fragmento óseo. Y pues aquí simplemente, como lo estamos viendo, le llaman incluso fractura de pooping dog, que pues un pato que está haciendo popó. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo a nivel dorsal se presenta este pequeño fragmento óseo que se está saliendo hacia la porción dorsal. Y obviamente también podemos tener alteración de los tejidos blandos a este nivel. De aquí, pues una vez que se presentan también las fracturas, que las valoramos, tenemos que tomar en cuenta lo que hemos estado también hablando, que podemos tener alteración de los tejidos blandos y estos pueden llegar a condicionar también inestabilidad. Tenemos la inestabilidad del segmento intercalado dorsal, en la cual le llaman DISI, y aquí pues lo que tenemos que puede haber una disrupción del ligamento escafo-lunado. Lo vimos un poco en la clase de Diego, en el cual pues se tiene que sospechar cuando tenemos el dolor que es crónico a nivel de la región dorsal o radial y que aumenta con la desviación radial o en extensión de nuestros pacientes. Inclusive pueden llegar a presentar algún tipo de clic o de, pues como dicen, que como si tronara la muñeca, y también pueden llegar a presentar debilidad a este nivel para generar movimientos. ¿Qué es lo que vamos a valorar? En estos pacientes vamos a valorar en una radiografía lateral estricta cómo se encuentra la inclinación dorsal del hueso semilunar, y aquí cuando se encuentra una angulación del ángulo escafo-lunado o del escafo semilunar, como lo habíamos visto en las primeras diapositivas, mayor a 60 grados, vamos a sospechar que se encuentra una dislocación a nivel a este nivel del escafo semilunar. O cuando el ángulo del hueso grande con el semilunar es mayor a 30 grados, como lo estamos viendo aquí, este es el hueso grande con el semilunar mayor a 30 grados, o del escafo semilunar mayor a 60 grados, vamos a determinar o sospechar que se encuentra una inestabilidad tipo DISI. Y pues aquí simplemente es un ejemplo de cómo lo podemos observar.
Y también existe otro tipo de inestabilidad, la cual es volar, y le vamos a llamar inestabilidad del segmento intercalado volar o tipo bici. Y aquí lo que se encuentra alterado pues puede ser el ligamento semilunar con piramidal, y puede haber una rotación volar del segmento del semilunar y rotación dorsal del hueso grande y del ganchoso. Y aquí lo que podemos evaluar es por medio de los ángulos del escafo semilunar o del hueso grande con el semilunar. Y cuando el escafo semilunar es menor a 30 grados, como lo estamos viendo aquí, escafo semilunar es menor a 30 grados, o el hueso grande junto con el semilunar es mayor a 30 grados, vamos a sospechar de una inestabilidad del segmento intercalado tipo volar o tipo bici. Y pues es lo mismo, como lo podríamos valorar prácticamente, obviamente sacando los ángulos y determinarlos para determinar cuando se encuentra algún tipo de inestabilidad en estos huesos. Pues a manera de conclusión, creo que pudieron ver que a pesar de que la radiografía de muñeca aparentemente es muy fácil, de que la vemos muy seguido, pero muchas ocasiones no la valoramos de forma adecuada, creo que lo que yo aprendí principalmente de esta clase es que es algo que tengo que seguir continuamente repasando porque se me pueden muchísimas cosas, y que una vez que encontremos algún tipo de patología, algún tipo de fractura, algún tipo de inestabilidad, debo de sospechar que pueden encontrarse alteradas algún otro tipo de estructuras, principalmente las óseas. Existen todavía múltiples más artículos, existen artículos específicos de las escafoides, existen artículos específicos del radio y del cúbito a nivel distal, pero pues ahí creo que nos extenderíamos muchísimo más, pero con que tengamos la curiosidad por hacer una valoración sistemática, estructurada, y que una vez que tengamos sospecha de alguna patología, tratar de hacer complemento con algún otro tipo de proyecciones. Si no tenemos tomografía, pues creo que es nuestra obligación hacerlo. Muchísimas gracias. Muy bien, Lalo. Muy completo el review de la revisión de mano en radiografía. Y todo esto, pues hay que aplicarlo, ¿verdad? Que no se quede nada más en una presentación, hay que aplicarlo, no olvidar lo que mencionaste al principio, los tejidos blandos, comenzar por ahí. Las fracturas obvias, cualquiera las ve, pero lo que hay que poner es el grado de involucro, si involucra intraarticular o no intraarticular, las pérdidas de las inclinaciones volares, la altura radial, todo eso le importa al traumatólogo para la decisión de cómo recuperar esas mediciones para que no quede el paciente con dolor crónico o con falta de fuerza de aprehensión. Y uno que se nos pasa mucho por alto son las inestabilidades tipo DC o bici, ¿verdad? Y se nos pasa por alto porque no las buscamos. Entonces, hay que hacernos la costumbre de todas las radiografías que veamos, primero saber si están bien tomadas, como bien lo mencionabas al principio, principalmente la lateral, hacer estas mediciones, hacerlo de manera rutinaria para que no se nos vayan a pasar este tipo de lesiones que son muy sutiles, son lesiones ligamentarias de inestabilidad tipo DC o bici, y que si no se diagnostican pueden dejar como consecuencia limitación funcional, ¿verdad? Entonces, pues nada más hay que aplicar todo